Buenas tardes, en primer lugar. En segundo, agradecer su asistencia a esta tercera conferencia del ciclo La Sidra, Cultura y Patrimonio de Asturias, que va a ser, lógicamente, expuesta por Juan de Con y que va a tratar sobre sidra, cultura y patrimonio, una mirada antropológica. Todo este ciclo, como ya saben ustedes, está encaminado a apoyar el que sea declarada, como ya en parte ha sido declarada, la sidra de Asturias Patrimonio Mundial Inmaterial, como ya he dicho, por la UNESCO, y que esperamos que en poco tiempo ya esté definitivamente la declaración. Sin más, cedo la palabra al también coordinador de este ciclo, Juan José Mangas, para que presente al conferenciante y también un poco sobre la conferencia de hoy. Muchas gracias. Gracias, Tomás. Gracias a todos los asistentes. Gracias, Juan, por la colaboración de poder participar en este ciclo. Como probablemente casi todos los presentes conocen a Juan, voy a ser muy rápido en hacer un breve apunte de su trayectoria profesional. Es licenciado en Antropología Social y Cultural por la UNED. Ha realizado un máster sobre Historia y Análisis Social Cultural, un trabajo de investigación que ha sido también dirigido por el doctor Adolfo García, aquí presente, toda una referencia en la antropología y el mundo campesino. Es coordinador del espacio de debate sobre la cultura sigrera, Sigroforum, y lo realmente destacable, que encaja perfectamente no solamente por sus conocimientos y trayectoria profesional, sino en el espíritu de este ciclo, pues que es ha sido miembro del comité que ha elaborado la propuesta para que la cultura sidrera asturiana sea reconocida como patrimonio inmaterial de la humanidad por la UNESCO. Y sin más, Juan, todo tuyo. Gracias. Pues oye, muchísimas gracias a todos y a todos por acompañarnos, hacernos compañía en esta jornada, y agradecer también al RIDEA el haber invitado a estar hoy también con vosotros en este ciclo. Bueno, sabéis, soy profesor tutor en la UNED, soy a su vez miembro de ASAPE, de la Asociación Asturiana de Antropología y Patrimonio Etnológico. Tener un poco las referencias de la mi procedencia. Bueno, a ver, el arranque de la intervención sería colocar esta pregunta, que yo creo que a todos nos puede suscitar algún tipo de reflexión o de duda o de interés. ¿Por qué la sidra es candidata a ser patrimonio cultural inmaterial de la humanidad? Quizá demos como algo naturalizado, tengamos naturalizado que estoy así porque ya sí, porque nos corresponde, o porque yo vi algunos titulares diciendo que porque lo merecemos, porque ya está bien, porque esto tiene que ser así porque nos toca, ¿no? Y bueno, detrás de esto hay bastante, yo creo que hay bastante que decir o hablar sobre ello, y de eso se trata un poco la intervención mía hoy en este espacio. Mirad, en el 2009 apareció esta noticia de prensa en el que esta cuestión de la vinculación de la sidra con el patrimonio aparece en la esfera pública, y ahí aparecen las conexiones entre tres dominios semánticos que previamente pueden parecer autónomos o semiautónomos, y que van a acabar entrelazándose y estabilizándose en expresiones o proposiciones como cultura sidrera asturiana, que en este momento del 2009 no existía como tal proposición,
y la idea del patrimonio cultural inmaterial, que era algo también bastante novedoso en el 2009, como vamos a ver a continuación. Lo que sí es cierto es que aparecen estos tres dominios expresivos, o estos tres dominios semánticos aparecen por primera vez entrelazados, ¿no? La sidra, la cultura y el patrimonio. Y de eso se trata precisamente, o aquí está precisamente poco el ir desenmadejando esta trama que se va formando entre estos tres dominios, tres ideas, tres conceptos de expresión, ¿no? Mirad, en el 2009 apareció esta noticia, y esta noticia daba fe, o anunciaba un hecho institucional que se produjo como consecuencia de una iniciativa que partía de un investigador, Benito García, que estuvo la semana pasada aquí con nosotros y que era en aquel momento becario en el Museo de la Sidra de Asturias, y estaba desarrollando la tesis doctoral sobre la historia de la sidra. Juntamente con la Asociación Asturiana de Lagareros y Agareros, que existía entonces y que ahora mismo ya no existe, esa organización, junto con el consejero de Medio Rural, que en aquel momento era Aurelio Martín, del Gobierno del Principado, fueron los que anunciaron esta iniciativa. Una iniciativa que partía de tres lógicas diferentes. Estaba la lógica del investigador, la lógica académica, estaba la lógica empresarial de la Asociación Asturiana de Llagareros, y también había una lógica burocrático-administrativa que se puso también en funcionamiento con esta, y se alineó también con esta iniciativa que parecía interesante. El recorrido desde esa iniciativa hasta esta semana, si seguimos a la prensa, veremos que nos da a conocer que aquella propuesta, aquella iniciativa inicial ya está conseguida, que se presenta como un logro. La sidra mundial, la sidra pasa el examen de la UNESCO para ser patrimonio cultural de la humanidad, y no solo patrimonio de la humanidad, como se pregona habitualmente, y parece que finaliza aquí un periodo, un recorrido, un proceso por el que finalmente la sidra acaba siendo declarada patrimonio. Si hacemos una secuencia temporal de bueno, aquí veis, como la noticia en prensa, esta noticia en prensa fue esta semana. Si veis, podéis acudir a la página, si acudimos a la página de la UNESCO, en su apartado dedicado a la Convención para la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial, podemos ir a la candidatura y podemos ver un poco ahí de qué manera se tramitó en la UNESCO, los informes que hay y cómo los órganos evaluadores tienen decidido o tienen emitido informe en el sentido de que efectivamente sea inscrita en la lista, en esa lista para la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Pero si vamos a hacer una secuencia temporal de este periodo que va del 2009 al 2024, y podemos ver que esta iniciativa de la candidatura se produce en el 2009, que hasta el 2014 no se declara como bien de interés cultural, es decir, no pasa a formar parte del conjunto de los bienes
culturales de Asturias en su versión, en su vertiente, en su categoría de patrimonio cultural inmaterial, que en el 2018, 4 años después, se constituye el comité director para elaborar la candidatura y que la solicitud de esta candidatura la UNESCO la aprueba en el 2022 y finalmente la inscripción va a ser, todo parece indicar que va a ser en el 2024. Es decir, pasaron 15 años desde el comienzo de esta iniciativa, de esta propuesta, y estos 15 años son sobre todo un periodo de formalización de esa relación entre la cultura, la sidra y el patrimonio. Es el último periodo del proceso, de este proceso, por el que esos 3 dominios semánticos, 3 dominios expresivos aparecen vinculados en la propuesta de la candidatura de la cultura sidrera asturiana y del patrimonio cultural inmaterial. Cabe decir que estos lapsos que vemos desde el 2009 al 2014 no están en el vacío, o desde el 2014 hasta el 2018. En todo este periodo hubo un montón de actores, de agentes que tuvieron cargos en las administraciones públicas. La lógica que permaneció durante todo este tiempo fue la lógica académica, la lógica investigadora por parte de Luis Benito García, y que por distintos avatares de distinto tipo, pues esto fue prolongándose en el tiempo. Las burocracias, los tiempos los manejan de muy distinta forma, depende del interés sobre la cuestión que se practique. Y si superponemos estos tiempos con los tiempos de la UNESCO, podremos ver que hay alguna cosa que puede parecer un poco incongruente o un poco discordante. La UNESCO, como sabéis, se instituye en 1946 y comienza a generar discursos sobre lo patrimonial. Es decir, la idea de patrimonio como bien cultural aparece en el 54, en la Convención para la Protección de los Bienes Culturales en tiempos de guerra, sobre todo para salvar, con la idea de salvar monumentos o espacios que se consideraban importantes en aquel momento de salvar en las intervenciones bélicas. Y no fue hasta 1972 en el que la Convención del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural instituye o categoriza esta expresión de patrimonio cultural, a la vez que lo declara como mundial y como natural. Este fue el inicio del recorrido de la categoría. En el 89 hay una recomendación sobre la salvaguarda de la cultura popular y tradicional que comienza a dar luces sobre un patrimonio distinto al que estaba constituido por, sobre todo, objetos, monumentos o espacios monumentales. En el 2001 se produce la Declaración Universal de la Diversidad Cultural, que sigue avanzando en esta línea de expandir el significado patrimonial, expandir el campo patrimonial, y en el 2003 se produce la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial. Si vamos viendo la secuencia temporal y comparándolo con la anterior, veremos que en el 2003 se produce se realiza esta convención, aparece la categoría de patrimonio cultural en su versión inmaterial como tal, pero hasta el 2008 realmente no estuvo operativa el sistema de listas que propugnaba. Por el medio
hay una convención sobre la protección de la diversidad de expresiones culturales que sigue avanzando en esta línea de nuevas patrimonialidades, y en el 2006 entra en vigor esta convención y en el 2008 se aprueban las directrices operativas de esta convención, y a partir de ahí arranca o comienza la posibilidad de inscripción en la lista de la salvaguarda del patrimonio cultural y material de la humanidad. Quiero decir que la propuesta que arranca en el 2009 con Luis Benito, arranca inmediatamente después de esto, y que estos pasos hasta el 2014, por ejemplo, claro, es que uno de los requisitos para poder optar a la inscripción en esta lista, uno de ellos, de los de la UNESCO, era que el bien patrimonial en cuestión fuese asumido y tuviese una declaración de patrimonio cultural en la propia comunidad, que no lo tenía, ¿no? De alguna manera, la iniciativa muy potente y bien intencionada debía tener un recorrido. Y el recorrido fue que se fue tardando. Los tiempos de políticos y los tiempos de la burocracia son unos, y los de los investigadores son otros, y los de las comunidades son también otros, ¿no? Para poder ir entendiendo esta trama de estos dominios de expresión que finalmente van a cristalizar en esta trama de cultura, de sidra, cultura y patrimonio, que finalmente van a cristalizar en esa proposición de cultura sidrera asturiana, tenemos que entender un poco qué se entiende por cultura en la antropología contemporánea y cómo funciona esto de la cultura desde esos entendimientos, ¿no? La antropología como disciplina científica tiene entre sus ámbitos de estudio el patrimonio cultural, y en particular el cómo determinados elementos de la cultura humana son categorizados como tal. La antropología trata, mediante la práctica de la investigación etnográfica, de analizar, caracterizar e interpretar lo que en el desarrollo teórico de la disciplina denominamos como procesos de patrimonialización. Dado que el concepto de cultura es nuclear en el corpus teórico de la antropología, yo creo que es necesario hacer una breve digresión sobre este concepto y hacer un poco un recordatorio muy general de cuál es la misión de la antropología en cuanto a la generación de conocimiento. Un conocimiento que en su producción debe de contar con dos condiciones necesarias, y que represente procesos con una cierta validez empírica y que lo haga también con una cierta consistencia lógica. Etimológicamente, la palabra antropología deriva del griego clásico anthropos, ser humano, logos, discurso. Podría entonces traducirse por el discurso sobre el ser humano o estudio del ser humano. Y podemos definir la antropología como ciencia, la ciencia de la especie humana en su conjunto, que busca comprender en términos universales las capacidades y las prácticas de producción de sociedad y de cultura. Su objeto de estudio es el análisis y comparación de la diversidad de las sociedades y culturas humanas a partir de estudios etnográficos, como comentaba, sobre cómo se desarrolla la vida cotidiana de las personas en cada una de ellas. Podemos decir, de forma resumida, que la naturaleza general del conocimiento antropológico descansa en dos pilares. Por un lado, en el antropos, en el interés por el estudio de la unicidad universal de la especie humana, y por otro, de forma simultánea, en el etnos, en el interés por la diversidad
de las realizaciones socioculturales concretas de la especie, es decir, de la diversidad cultural. La práctica de la investigación etnográfica va a ser la que nutre de conocimiento a el corpus teórico de la disciplina. Y como la noción de cultura resulta nuclear o central en todos estos desarrollos teóricos de la disciplina, vamos a hacer de forma muy simple un pequeño recorrido por lo que son los usos de la palabra cultura y de la idea de cultura. La palabra cultura es polisémica, como la mayor parte de las palabras, ¿no? Con el uso van ampliando, cambiando su significado y también a veces y en muchas ocasiones su sentido vinculado a ese significado. Y como concepto, pues no está exento de complejidades. Procede etimológicamente del latín culturus, del cultivo del campo, y su significado va a ir expandiéndose y cambiando en las lenguas europeas en el tiempo. Hay un desplazamiento temprano, que es el que lleva del cultivo de las plantas al cultivo del espíritu, del alma humana, que se implanta como cultismo humanista en el Renacimiento, y en la actualidad se da una competencia entre dos usos. Hay varios usos, pero sobre todo entre dos usos. Por una parte, vamos a encontrar que el uso más cotidiano, haciendo referencia a cultura, va a ser con la referencia a el resultado de la educación y la genialidad creativa de los individuos. Por ejemplo, las artes plásticas, las artes, distintos tipos de escénicas, distintos tipos de artes, la literatura, la música, las industrias culturales, lo culto, en general, como algo que se tiene y que permite jerarquizar, aquí está la cuestión, permite jerarquizar a personas, grupos, pueblos, naciones, en función de esa tenencia o no, y en grados de civilización y progreso. Pero en el lenguaje jurídico-administrativo contemporáneo también se habla de derecho a la cultura y de su disfrute, del derecho a su disfrute, del acceso, y también de un bien de consumo que configura una economía política que se genera en torno a las industrias culturales. Uno de los últimos desplazamientos, si no el último, y por aquí vamos en el uso que se da al concepto en la antropología a la hora de operar con propósitos de investigación, uno de estos últimos desplazamientos que sucede en su significado es que cultura conduciría, como veremos también a continuación, de los logros de la civilización occidental, que usa en singular la palabra cultura y sobre todo en mayúscula, resaltando la mayúscula, a los modos de vida de todas y cada una de las sociedades humanas, un uso en plural, las culturas. Los documentos de la UNESCO en esto son paradigmáticos de ello. En la antropología actual, cuando se trabaja con propósitos analíticos, como comentaba, la cultura como concepto, como categoría con la que operar, despliega una definición que resulta importante explicar. Vemos, en un primer momento se considera la cultura como una forma de vida social. Es lo que avanzaba ese último desplazamiento que comentaba. Pero yo creo que esto puede ser fácil de captar como forma de vida, como modo de vida, y ese uso también estamos acostumbrados y también circula en las esferas de opinión. Bueno, más en las académicas que en la de opinión. Pero aquí lo importante está en qué hay detrás de esa forma de vida social, o sea, qué da forma a la vida social. Si somos personas, somos
agentes de culturas, somos personas porque somos individuos en relación, si no, no seríamos personas, hacemos cosas, desarrollamos acción y como consecuencia de esa acción existen producciones de nuestra acción. De ahí cosas que se expresan por nuestra acción, como objetos, por ejemplo, ¿no? Libros, ordenadores, tragaperras, son producciones, productos de la cultura. Y para que esa forma de vida podamos de alguna manera desentrañar qué hay detrás de esa forma, qué conforma esa vida social, básicamente podemos referirnos a los conjuntos de convenciones que las personas ponemos en juego cuando hacemos cosas, cuando realizamos esa acción social. Entonces, en un segundo plano de definición, vamos a hablar de la cultura como conjunto de convenciones que nos guían para la acción cuando hacemos cosas. De manera que podemos decir, siguiendo este segundo plano de definición, que la cultura no es una cosa ni una sustancia, sino que se trata de una propiedad universal de la acción humana. Y también hay una tercera capa en todo esto, que es que la acción humana es procesual, se desarrolla en el tiempo, de manera que la cultura no es algo estático, sino que es algo en continuo movimiento. Esto es importante que se entienda, porque en buena parte esta definición nos puede ayudar a entender qué hay detrás de esta proposición de cultura sidrera asturiana, desde esa mirada antropológica, que es de lo que se trata en principio esta intervención. De forma, yo creo que bastante intuitiva, hay una práctica, porque la acción humana tiene su base en la práctica, en las prácticas humanas. El concepto de cultura está sentado también en el concepto o en la idea de práctica. Y una práctica que conocemos todos los que estamos aquí, yo creo, es la práctica del escanciado, que la tenemos, yo creo que bastante interiorizada como parte de esa cultura sidrera asturiana. La práctica del escanciado, en el tiempo, primero, comienza en algún momento determinado que está por determinar, no hay una respuesta a ello, y tampoco creo que sea del todo interesante, bueno, puede ser interesante, pura curiosidad, pero determinante saber cuándo se empezó a escanciar. Desde luego tenía que haber botella y tenía que haber vasos de vidrio, ¿no? Para hacerlo de la manera que lo hacemos. Pero bueno, esta práctica del escanciado, que comienza un poco de esta manera, que continúa de esta manera, que en el tiempo va teniendo una gestualidad determinada, una posición corporal determinada, va cambiando. Y aquí tenemos una posición y una gestualidad que fue canónica durante muchos años. Vamos viendo cómo la práctica va cambiando en función de que las convenciones van cambiando. Práctica y convención, las convenciones son definitivamente conjuntos de prácticas, guías para la acción. Y aquí tenemos esta convención que persistió hasta mitad de los años 90, prácticamente. Que teníamos aquí, en esta foto, era Tino Roxu, que fue un auténtico crack del escanciado, que sentó escuela hasta esos mediados de los años 90. Y era
el estilo que en los concursos, por ejemplo, de sidra se practicaba, y ese era el canon. Aquí detrás de esta práctica había una convención bien definida. A partir de esos mediados de 90, la convención cambió y la práctica también cambió. ¿Qué sucedió? Pues que a mediados de los 90 hubo una persona que codificó y estableció una regla canónica del escanciado, y que va a ser el que predomine desde entonces hasta aquí. De esta manera podemos entender la idea de convención. La regla es también un tipo de convención, pero con una descripción y con una fijación, en este caso por escrito, y pasa a ser descriptiva. Pasa a ser no solo descriptiva, sino también prescriptiva. Es decir, en este caso la práctica está sujeta a reglas, está sujeta a normas. Yo creo que de esta manera podemos entender intuitivamente en qué consiste la cultura y cómo funciona la cultura. En este entorno teórico, manejando esta idea de cultura, la sidra, ¿de qué se trata la sidra? ¿Qué podemos decir? ¿Cómo podemos caracterizar la sidra en sí? La sidra no es otra cosa que un producto de esa cultura humana, un resultado de un conjunto de prácticas que denominamos como agroalimentarias, que no es otra cosa que procesos integrados de prácticas de cultivo, transformación, distribución, consumo en diversos campos de acción social convencional. Es decir, la acción no se desarrolla en el vacío. La acción humana se desarrolla en determinados campos que podemos analizar o entender para analizar como sitios donde las personas hacen cosas, son campos de acción, que son campos a su vez de experiencias y de aprendizajes. Y la cultura sidrera asturiana, esta proposición de cultura sidrera asturiana, ¿dónde residencia? Es decir, ¿dónde se asienta la cultura sidrera asturiana? Pues la cultura sidrera asturiana va a tener asentamiento en lo que podemos decir o podemos expresar como desde la pumarada al vaso. Todos aquellos procesos, todas aquellas prácticas que se van a dar en los distintos campos de acción que comprenden el gran campo, digamos, que podemos, que yo oí hablar y denominar por muchas personas en el campo como el mundo de la sidra. Que yo creo que si la expresión o la proposición hubiese sido el mundo de la sidra, también yo creo que nos hubiese cuadrado bastante bien el entendimiento, el sentido de todo lo que se podía contener cuando hablamos de la cultura sidrera. Podríamos haber hablado también del mundo de la sidra. Pues esos campos, esos dominios de acción están en Espumaraes. De esto habló Tomás en la conferencia inaugural, en la conferencia primera. ¿Y qué son Espumaraes? Bueno, pues básicamente son unidades diferenciadas y diferenciales del paisaje rural asturiano, si lo vemos desde un análisis geográfico. Y son, además de ello, desde una mirada actualizada sobre esas unidades diferenciales de ese paisaje rural, también se puede categorizar, o se está categorizando, como un paisaje cultural. Sobre esto
como ya se trató, pero bueno, ahí están los humanos y los no humanos colaborando. Hay una acción colaborativa entre humanos y no humanos para sacar adelante los cultivos. Y también se descubre que en ellas hay una biodiversidad importante, que ahora también se considera como una riqueza universal, como un valor moral y como una tabla de salvación también de nuestra propia especie. A mí me gusta usar esta fotografía porque, si veis, ahí está habiendo un proceso de depredación, un acto de depredación por parte de una araña a una abeja que está polinizando en la pumarada. Y como veis, hay una araña blanca. Yo no sé si esa araña en otros momentos no es blanca, pero desde luego cuando está la floración en su pleno tal, sí, la araña actúa como blanca. Yo no sé si la especie es blanca o no. Y de alguna manera hay una muestra interesante de la diversidad. También las pumarades últimamente son sitios donde podemos ver las conexiones globales con los locales en relación con los procesos que se están dando de movilidad de las personas de unos mundos a otros, ¿no? Y de la pumarada va al llegar, la manzana cultivada va al llegar, y los llegares podemos, desde esta perspectiva de campo de acción social, podemos verlos también como entramados de personas, objetos y multitudes de organismos vivos trabajando juntos también, cooperando para obtener esa sidra mediante la biotransformación de la sidra dulce, y son también espacios donde podemos ver y observar las variaciones de las prácticas en cuanto a la aplicación de cambios en las técnicas y en las tecnologías empleadas. Son lugares donde se atesoran los conocimientos locales, personales y familiares necesarios para confeccionar los palos propios del llagar mediante la elección de las proporciones adecuadas de la manzana de sidra, que se denomina ahora también bloques tecnológicos desde esa lógica científico-técnica, y el manejo de los mostos, los trasiegos, que son momentos delicados, el embotellado y la distribución. Y también, ahora mismo, los llagares y las pumarades son también lugares donde emerge la actividad turística, con visitas a los llagares y a las pumarades en la floración, y también se convierten o se ven como nuevos recursos para el desarrollo local. Hay también otros locus de conocimiento que son campos de acción también, donde podemos describir o podemos observar la cultura sidrera asturiana, que son en los ámbitos de la ciencia. Ahí también hay desarrollos con sus lógicas, con lógicas seguramente diferentes. Ahí también hay lugares donde la acción se desarrolla también con otros actores que componen ese mundo de la sidra. Y también están los medios de comunicación, las editoriales especializadas, claro, ahora también las redes sociales, y que son todas ellas son agencias generadoras de discursividades específicas y que atañen a esto que conocemos como cultura sidrera asturiana, y que no por ser menos visibles, también se crean vínculos característicos y diversos con otros agentes de este universo sidrero. Luego están los lugares de consumo, que son donde emergen asociadas las prácticas y las pautas de consumo en chigres, bares y sidrerías, donde las formas de
comensalidad y convivialidad, los cantarinos, los coriquinos, los cancios, la folisia como exponentes, manifestación de nuestra forma de vida social, donde comunidades de habla, normalmente, en nuestro caso en asturiano, delimitan formas de comunicación específica en el entorno y en torno al consumo, o con el consumo como pretexto para socializar y para formar tribu, como se dice actualmente. Están también los espacios, los tiempos y los espacios para la fiesta, donde el ocio y el divertimento humano toman formas locales y diferenciadas, las romerías, los festivales, los concursos de escanciadores, los concursos de sidra, los concursos a la mejor sidra, todo ello, estos tiempos y espacios para la fiesta están densificados de prácticas culturales, de prácticas humanas basadas en convenciones y basadas en reglas, ¿no? Ahí está la cultura, ahí toma asiento la cultura sidrera asturiana. Y cómo no, la espicha, de la que nos habló Luis Benito, de sus orígenes y de cómo fue también evolucionando y cómo se convierte también en una institución cultural importante en los contenidos culturales de ese contenedor del que hablamos o denominamos como cultura, esa proposición de la que hablamos como cultura sidrera asturiana. Y también, no menos importante, y saliendo del derrumbe de los llagares caseros, de los llagares tradicionales, gracias a la labor de mucha gente, había mucho que agradecer a Mundo Collada, que fue uno de los pioneros en organizar y de promover los concursos de sidra casero. En estos últimos 20 años hay un florecimiento, una revitalización de la sidra casera, de la importancia de la sidra casera y de el valor que supone el seguir haciendo sidra en casa, el de incentivar a través de estos concursos y de que siga esa costumbre o esa tradición arraigada, muy importante, porque ahí está la cultura sidrera en todos estos campos de acción que vimos, que lo presenté desde espacios comerciales, pero está también en el medio campesino asturiano, ¿no? Ese corazón campesino sigue de alguna manera latiendo a través de estas prácticas de elaboración de la sidra casera. Bueno, ¿y por qué habríamos de decir o dar atribuciones de patrimonialidad a la cultura sidrera asturiana? O sea, no hay algo que se produce también en el vacío. Dar atribuciones de patrimonialidad a la cultura sidrera opera en lo que denominamos procesos de patrimonialización, que se estudia también desde la antropología. Son procesos curiosos porque resulta muy sencillo el entender que se trata de trabajos a su vez culturales, prácticas culturales sobre elementos de la cultura que consideramos o que vamos a considerar como bienes patrimoniales. Hay un proceso de resignificación, de simbolización, que conduce a que determinados elementos de la cultura, como en este caso la cultura sidrera asturiana, adquiera una doble dimensión. Una dimensión como bien de consumo y una dimensión como bien cultural. Decimos que hay una esfera del producto de la cultura, por una parte, y hay una esfera metacultural, por otra parte, que es
la que lleva de reelaborar esos productos de la cultura, de contemplar esos procesos que se dan en esos campos de acción y situar eso como un bien patrimonial, como un bien cultural. Y eso es lo que en antropología denominamos como procesos de patrimonialización, que lo son básicamente de identificación de las propias poblaciones con esos elementos de la cultura. Y es muy frecuente que productos de la tierra, productos campesinos, con frecuencia son considerados o son resignificados como patrimonios. Y en base a esto se desarrollaron, por ejemplo, todas las políticas de la Comisión de la Unión Europea, primero del espacio económico de la Comisión Europea, de la Unión Europea, con los desarrollos de la política agraria común y de las denominaciones de origen, las indicaciones geográficas, ¿no? Denominaciones de origen protegido, indicaciones geográficas y demás. Esta idea de la cultura de la sidra, aunque parece también nueva, Fernando Poulet ya la manejaba en el Festival de la Sidra de 1988, que pregonó, ya reivindicaba y ya hablaba de la cultura de la sidra. No resulta algo nuevo. Y, como os comentaba, o apuntar algo sobre la idea de patrimonio. El patrimonio cultural, podemos decir de él que se trata de uno de los modos de la cultura. Hay una contradicción entre decir patrimonio cultural y a la vez pensar que se trata de un producto más de la cultura, en los términos que manejamos aquí. Yo creo que esto va a ser importante de captar. Un modo, un estado de la cultura, una trama de esa cultura como proceso en la que las personas y los objetos están involucrados. Y sobre todo, principalmente, hay una caracterización crucial a la hora de ver en qué consiste esto del patrimonio cultural, y es esa consideración, esa caracterización como doble sistema de representación y de valor. Es decir, las identificaciones vienen porque hacemos que determinados elementos de la cultura nos representen, y ahí está esa base de las identidades. Claro, las identidades no son otra cosa que identificación con determinadas cosas, con determinados procesos. Y de valor. Aquí lo que se está produciendo en esos procesos de patrimonialización, hay una inversión, un cambio de valor en esos elementos de la cultura que finalmente resignificamos y categorizamos como bienes patrimoniales. Y bueno, como voy ya bastante pillado de tiempo, hablar un poco de la Convención para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, y decir que las finalidades que se presentan en esta Convención, la Convención es un tratado, se presenta como un tratado jurídico para dar protección jurídica y económica a estos bienes que se consideran como patrimonios culturales inmateriales. La cuestión de la inmaterialidad y la materialidad también daría para seguir hablando, pero tampoco la vamos a tocar, aunque espero que se pueda tocar a continuación. Entonces, las finalidades son la salvaguardia del patrimonio cultural, el respeto del patrimonio de las comunidades, grupos e individuos que se trate, y la sensibilización en los planos local, nacional e internacional de la importancia que se da a este tipo de patrimonio y su reconocimiento recíproco. Y a la vez promover la cooperación y la asistencia internacionales en torno a esta modalidad patrimonial. Y lo define principalmente
como usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas que junto con instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que le son inherentes, como veis aquí, introduce la parte, digamos, objetual o material que las comunidades, los grupos y en algún caso los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. Es decir, que aquí hay dos cosas importantes. Por una parte, aúna lo que se puede considerar intangible o inmaterial, mejor intangible por aquello de que no se palpa, ¿no? Y aúna también, digamos, lo material, los productos de la cultura que son objetuables y que son palpables. Y pone énfasis en la comunidad, en los grupos, en los individuos. Aquí hay un cambio importante de concepción de lo que se consideraba hasta entonces como patrimonio. Los patrimonio cultural hasta entonces estaba delimitado por la monumentalidad, por los espacios, por determinados espacios y por los objetos, fundamentalmente. De eso se trataba, de proteger esto. Y con la generación de esta categoría y su protección, esa intención de protección jurídica, lo que se pone énfasis es en las personas, en las comunidades y en los procesos. No tanto en los elementos o las expresiones en sí, sino como en los cursos de acción que las personas siguen para desarrollar o llegar a tener determinadas producciones culturales. Entonces, aquí está lo que llamamos o consideramos como giro antropológico, porque va a considerar a los sujetos, no solo los objetos, y a los procesos de acción en los que están inmersas las personas. Y va a considerar a los sujetos, a las personas, como depositarios, como portadores, como transmisores de ese patrimonio. Entonces, aquí está la cuestión importante a destacar de esta nueva categoría patrimonial, que es muy reciente. Hace 15 años realmente que está en el dominio de lo público. Y aquí hay una cuestión importante. Cómo patrimonio cultural lo fija, lo dice que se manifiesta en estos ámbitos: tradiciones y expresiones orales, incluidas los idiomas como vehículos del patrimonio cultural y material, las artes del espectáculo, usos sociales, rituales y actos festivos, conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo, y técnicas artesanales tradicionales. Bueno, como veis, esto aquí encaja, podría encajar muchísimos elementos de la cultura. Los usos sociales pueden encajar, de hecho, aquí hubo una discusión importante en su momento, a la hora de las inscripciones primeras en la lista, de si los elementos agroalimentarios podían ser constitutivos de ser considerados como patrimonios culturales inmateriales. Claro, los usos sociales, si en el cajón de los usos sociales puede caer absolutamente cualquier práctica cultural, si os dais cuenta. Y luego hay otra cuestión importante en lo que se caracteriza al patrimonio cultural inmaterial, que es que se pasa de la conservación y de la protección a la salvaguardia. ¿Qué se entiende por salvaguardia? Fundamentalmente lo que se entiende es que ese patrimonio siga vivo, que esos elementos de la cultura sigan existiendo, no que no puedan cambiar, pero sí que sigan vivos, porque si están vivos y están residenciados y viven en las personas,
Y por otra parte, los cambios, cuando son cambios que la propia sociedad adopta, son consustanciales a los procesos de cultura, a la cultura en movimiento. Pero sí, en la Convención se advierte de determinados riesgos, de determinados peligros que puede conllevar el estar inscritos en esta lista representativa. La lista representativa es uno de los mecanismos de salvaguardia, que es para exponer y para celebrar la diversidad cultural humana. Se trata de eso, no se trata de un palmarés, no se trata de competir entre elementos de la cultura de las distintas regiones del planeta. No se trata de eso, se trata de ir poniendo una muestra, que ya va por los 700 elementos de todo el planeta, ir mostrando cuán diversa es la humanidad. Somos una única especie, somos ántropos, pero somos muy diversos. Y la salvaguardia, las medidas de salvaguardia, lo que tratan es precisamente de eso. Bueno, decía que los peligros están o vienen, la UNESCO lo dice en la propia Convención, en sus desarrollos, están en la turistización, en la fosilización de los elementos como causa y la folclorización como causa de esa turistización, en la banalización a la que puede llegar y, por otra parte, a la insostenibilidad del propio elemento como recurso. Esas son las principales amenazas. Y hay otra importante que está en la excesiva comercialización del elemento. No está en desfavor o en detrimento del desarrollo local de las comunidades, faltaría más, pero sí advierte sobre la excesiva utilización del label que supone el estar inscrito en esa lista representativa del patrimonio cultural y material de la humanidad como elemento que pueda propiciar la comercialización desmedida o desproporcionada. Entonces, esos son los peligros que pueden acechar a nuestro recién o próximo, dentro de un mes, proclamado y inscrito elemento de la cultura sidrera asturiana en esa lista, que no palmares. Y que no nos suceda, después de la pedantería que desde algunas lógicas desarrollamos en algunos momentos, que nos pase como de forma socarrona y con mucho humor, en el tira y afloja de Pablo García y de Rogelio Román aparecía antes de ayer, creo, esta viñeta en la que, bueno, al final, ¿de qué se trata la sidra, ¿no? ¿De qué se trata? ¿Cómo vivimos y qué sentido tiene para nosotros realmente la sidra, el consumo de sidra? Estas cuestiones de metaculturales y de dimensiones metaculturales, yo creo que en realidad lo vais a escuchar seguramente muy poco. Lo principal aquí está en lo grandes que podemos ser, en alimentar de alguna manera el etnocentrismo que todos los pueblos de alguna manera desarrollamos y tenemos. De alguna manera, como siempre escuché al maestro Adolfo García, un cierto grado de etnocentrismo lo tenemos todas las sociedades, ¿no? Es consustancial al sentido que damos a la vida también. Esa idea de pertenencia, esa idea de ser de algo, de pertenecer a algo y de compartir esa pertenencia con muchos, ¿no? Y hasta aquí llegaría la intervención de hoy. Espero no haber sido demasiado
de preguntas en relación con esta intervención. Bueno, yo quería ya por empezar a disparar. Hay una cosa que me sorprendió, que es que no, en la secuencia que hay desde la Pumarada al Basu, no veo el mundo de la tonelería. Bueno, están los toneles. Sí, no, con la cultura de la tonelería. La cultura de la tonelería. Me refería a eso. La importancia que ahora quizás en estos tiempos más modernos, pues el acero está más presente, en tiempos un poco más pasados la fibra, pero sobre todo la madera y todo lo que la madera implica en las características de la sidra, con toda la complejidad que aporta. Entonces, me quedase un poco que en esa secuencia no pareciera pues un tonelero. Las prácticas de la tonelería tradicional, sí. Pues no están, no porque no sea un campo específico de prácticas, ¿no? ¿Cuántos toneleros quedan en Asturias? Por eso digo. Ya. ¿Cuántos toneleros? Bueno, pues esa es una práctica, eso forma parte de esos conjuntos de práctica y de convenciones que tú tienes la solución para cómo recuperar esa práctica y revitalizar la cuestión de la tonelería en madera. ¿Qué haría falta? Bueno, estoy contestándote con una pregunta, pero yo lo que sí sé es que la percepción sensorial de la sidra es absolutamente diferente si lleva un proceso de maduración en madera que si lo hace en acero. Claro. Eso lo tengo meridianamente claro. Pero bueno, ya las soluciones para que el sector reviva ya, en fin, está fuera de... Bueno, era un poco... Aquí hablamos también de lo que son la conformación de los gustos, ¿no? Ya. La sidra hay un particularismo alimentario, milenario. El gusto por la sidra hay un gusto milenario y que también está sujeto a cambios como la propia cultura y como la propia sociedad. Entonces, pasa lo mismo. Hay también debates importantes que surgen normalmente, que nos lleven a los escanciadores mecánicos, a este tipo de cuestiones que se ven también como desvirtuadores de la cultura sidrera asturiana, ¿no? De la ruptura con la tradición, de la ruptura. Ahí hay un debate también importante, pero una de las cuestiones importantes desde esa mirada antropológica a la cultura sidrera asturiana, desde esas conceptualizaciones que medio desarrollé por ahí, está la idea de que la cultura movimiento y la cultura está en proceso, es cambio. Y somos los propios portadores, en este caso, de esa cultura, los que acometemos los cambios con los usos de los ingenios, la tecnología que se aporta. Ahora mismo, no sé cuánto tiempo, los llagares de pisar y estos llagares con la introducción de las prensas estas neumáticas y tal, a ver, con el tiempo posiblemente lleguen también a desaparecer de la escena comercial, ¿eh? Por eso recalcaba de forma tan significativa que la cultura sidrera asturiana estamos pensando mucho en los aspectos comerciales y toda la red, la trama que se está además revitalizando y que está
creciendo y en la que hay muchísima gente implicada, que acaban de crear esa Federación Asturiana de Sidra Casera y que están teniendo cada vez más protagonismo en todo el territorio asturiano, ahí está también esa posibilidad de seguir viendo de qué manera o al modo tradicional de cómo se elaboraba la sidra. Al final, yo creo que puede resultar hasta enriquecedor, ¿no? Bueno, sí, más preguntas, ¿no? Yo tengo una pregunta. Bueno, antes de nada, felicitarte, Juan, por la ponencia, que ha sido súper interesante. De principio a fin, ¿no? De la cumarada al vaso, ha sido interesante. Y me gustaría preguntarte, aún a riesgo de caer en esta pedantería de la comparación, y ya sabes que los asturianos somos muy orgullosos de lo nuestro, y me gustaría preguntarte por otros referentes que haya en este concepto de patrimonio cultural de la humanidad, ¿no? No sé si en España, si en Europa, si en otros ámbitos geográficos existen otros precedentes que puedan ser comparables. No lo sé, por arrojar un ejemplo que se me pueda ocurrir, pues quizá todo lo relacionado con el folclore andaluz o que pueda tener algo que ver con todo el mundo de la tauromaquia o todo esto. No sé si existe algún tipo de reconocimiento a estos, con sus detractores y sus defensores, pero bueno, no deja de ser una cultura existente, ¿no? Entonces, no sé si existe, a lo mejor en Europa, no tengo ni idea. Me gustaría preguntarte por otras culturas, otros reconocimientos que pueda haber en este tipo de prácticas. Sí, en el territorio español hay 20 elementos inscritos. La cultura sidra asturiana va a ser el 21. Ahí tienes desde el flamenco hasta el silbo gomero, pasando por la fiesta de los caballos del vino en Caravaca, el Misteri d'Elche, los castellets, sí, los campaneros, la piedra en seco. Hay algunos elementos que son constitutivos de varias comunidades, no solo de España. La dieta mediterránea está ahí, por ejemplo, y luego a nivel de otras regiones del planeta, por ejemplo, está la brasería, la práctica de la brasería en la cerveza, para la elaboración, los conocimientos y las técnicas de elaboración de la cerveza en Bélgica. Y en esta tanda, junto con la cultura sidrera asturiana, va también los conocimientos y las prácticas de elaboración del sake japonés. Es decir, elementos de la cultura son productos típicos, productos de la tierra, productos campesinos, cada vez iremos viendo más propuestas en este sentido, porque son elementos muy con los que nos identificamos mucho y con los que la conjunción del humano, del territorio y del producto tienen en el imaginario, acaban teniendo en el imaginario una fuerza y una potencia importante. Estamos hablando del tema de las emociones, estamos hablando, hay por ahí un pozo importante de esto de los productos de la tierra, de los productos campesinos, que todavía nos hacen un clic por ahí. ¿Más cosas? Yo te quería preguntar, a ver si te puedes explicar un poco en la línea de lo que decía Juan José Manjas, la cultura de la sidra. A ver, estamos hablando de una cosa, digamos, en una dimensión amplia, grande, pero yo, por ejemplo, que soy de un pueblo pequeño, me acuerdo que cada 3 o 4 casas, o sea, cada barrio prácticamente tenía un llagar pequeñín, y la fiestina pequeña que se montaba en torno a una familia, que cuando se mallaba, la mallada, se juntaba toda la juventud. Entonces, el micro espacio ese de fiesta, que era lo mismo que cuando se cogía todas las patatas, cuando se cogía, bueno, la cosecha, las villas, etcétera, etcétera,
eso se perdió, y también se perdió porque lo que veo ahora es que mientras que antes se juntaban en torno a un llagarín pequeño unas cuantas familias, ahora cada señor o cada vecino tiene su maquinita individual, que era lo que tú mencionabas. Entonces nos está perdiendo también, o sea, aparte de lo de la tonelería que decía él, lo de la construcción de los llagares pequeños está totalmente perdida ya prácticamente, porque ya casi nadie construye un llagar pequeño, porque es muy fácil la maquinita esta que te mueve, que además no necesitas del vecino para que te ayude. No sé si me explico, estos micros también se perdió con la llegada del acero, que está un poco unido con lo de la tonelería. Ya nadie hace llagares pequeños, mientras que antes en las carpinterías de los pueblos se hacían no solo carros, sino que el que hacía carros hacía llagares. Sí. A ver, lo que está irremediablemente, bueno, en algunos sitios sí ponen remedio y la andecha, ¿no? Está refiriéndote principalmente a la andecha, la colaboración de los vecinos para todo lo que supone el modo de producción y del campesinado, ¿no? Sobre esto podría hablar bastante a voz. Pero eso irremediablemente, salvo en determinadas comunidades en las que hay elementos dinamizadores y con una edad más o menos que permite ser todavía dinamizador, no solo en lo mental, sino también en lo físico y en lo corporal. En algunos sitios hay una cierta revitalización. Por ejemplo, están aquí miembros del Club Sierense de la Manzana y bueno, yo conozco, por ejemplo, también en Piloña, en Coya, cómo se está trabajando también. Es decir, hay sitios donde eso está revitalizándose, hay un periodo de trabajo y de revitalización. Pero en el resto de los sitios las prácticas campesinas, a ver, solo tenemos que dar una vuelta y ver de qué manera quién poda el service o quién arregla los caminos o cómo. Es decir, que esa vida y ese modo de producción pues dejó de existir como tal, ¿no? Incluso pues eso, en el medio rural y el propio campesinado estamos adoptando modos de vida urbanícolas. Y sí, tienes toda la razón. Yo quería preguntarle, esa declaración implica que solamente se puede dar en un local determinado, en una zona determinada, es decir, ¿es localista o es universal? Es decir, se puede hacer el patrimonio de la humanidad, se puede hacer en Galicia, en Andalucía, la sidra igual, es decir, está dentro de la denominación esta, ¿es universal o es particular para una zona? No, a ver, mira, si vemos la proposición Cultura Sidrera Asturiana, está predicándose de esa cultura la asturianidad. Y si vemos la proposición Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, está predicándose de ese patrimonio de un bien del conjunto de la humanidad. Ahí tenemos eso que comentaba del antropos y del etnos. La asturianidad está circunscrita al etnos y la humanidad está circunscrita al antropos. Pero en la lista representativa, la lista esta representativa del patrimonio cultural inmaterial, es una lista de la humanidad donde se exponen elementos culturales,
elementos culturales, bienes culturales que son o pueden representar a toda la diversidad de las culturas humanas. De eso se trata. La lista es una exposición de la diversidad de las culturas humanas. Ya, los humanos somos creadores de cultura y de sociedad, pero a la vez esas formas de cultura y de sociedad son también muy diversas. Y eso es lo que se considera moralmente como un valor, como una riqueza de la especie. No sé si esto se entiende. No garantiza nada. No garantiza nada porque se puede cambiar los usos y costumbres de todo. O sea, está sujeto a una evolución. Porque lo mismo que decíamos que se ha pasado del tonel de madera a acero, pues se pasa en todos los ámbitos, se puede ir pasando y por lo tanto no queda en el fondo, se queda en el aire. Quedan los procesos. Si en Asturias se sigue cultivando manzana, si se sigue produciendo manzana mediante el cultivo en Pumaraes, si se sigue elaborando sidra de forma comercial o de forma casera, o de la tonelería en madera ya no lo tengo tan claro. Si se sigue consumiendo sidra en los espacios habituales, los espacios de consumo habituales y en las propias casas, en los propios hogares, la cultura sidrera asturiana va a seguir estando ahí porque seguirá viva, mediada por qué aparatajes, por medio de qué ingenios, por medio de qué. Tenemos muy reciente la botella, el embotellado y el vaso y el escanciado son recientes, temporalmente son recientes, son ya tradición, pero la tradición pasa lo mismo que con la cultura, la tradición es cambio. La tradición estamos inventándola continuamente con las prácticas culturales que desarrollamos. Y de lo que se trata salvaguardar, se trata precisamente de que esos procesos continúen. Así se entiende, ¿no? Por eso hablamos de que tampoco la fosilización, la folclorización, lo que sí puede ser peligroso son la banalización por cuestiones de la turistización, ahí sí hay un peligro, o la insostenibilidad en relación, por ejemplo, con el cultivo con los cultivares, con los Pumaraes, ¿no? O sea, ahí hay cuestiones que el devenir y el tiempo nos va a ir diciendo, bueno, los que estamos aquí, casi todos no vamos a ver a la cultura sidrera asturiana en peligro. Digo por la media edad de los que estamos aquí. En relación a lo que acabas de decir, estamos hablando de prácticas artesanales que tienden a desaparecer, pero bueno, hay que tener en cuenta que la sidra, si llegó hasta nuestros días una actividad milenaria, fue a base de evoluciones y a veces con polémicas. Y la sidra tiene que seguir evolucionando. Desaparecerán seguramente profesiones como la tonelería o algunas otras, pero aparecerán otros productos que los sustituyan y seguramente que mejores que los anteriores, ¿no? Pero nosotros desde el Curso de Amigos de la Manzana observamos un problema mayor que todo eso, porque todo eso siempre tiene una función y tiene solución. O sea, funciona y se sigue. Y es muy agradable decir, el producto generacional, que nuestra asociación superamos la media de los 65 años de edad y vemos que los jóvenes no se incorporan a estas prácticas de elaboración, de consumo, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí es donde está el auténtico problema. Quizás se debería trabajar más por ahí en promocionar de cara a la juventud estas actividades y esta cultura, ¿no? Sí, a ver, las medidas de salvaguardia
entendemos que están para eso, ¿no? Tienen que garantizar esa continuidad. No nos gusta hablar tanto de evolución como de cambio. Lo que se está produciendo o que se producen continuamente son cambios, ¿no? La evolución parece que implica ir hacia algo, en dirección hacia alguna parte, no y así, no lo consideramos de esa manera, pero las sociedades van a seguir cambiando y las prácticas culturales van a seguir cambiando. Entonces, las medidas de salvaguarda que hay que desarrollar por mor de estar inscritos en esta lista, yo creo que ahí está la cuestión. Vamos a ver, y estamos en periodo de ver cómo eso se sustancia, qué medidas de salvaguarda. Hay medidas de salvaguarda propuestas ahí, entre otras y la propia lista que muestra al mundo que existe una pequeña comunidad en el norte de la península ibérica que todavía siguen haciendo determinadas cosas raras, ¿no? para otros, digamos, y con un cierto exotismo cuando se ve de qué manera se realizan los consumos, como el escanciado, por ejemplo, ¿no? Que es la parte más exótica, como decimos, más icónica de esta cultura, ¿no? Y van a ser esas medidas de salvaguardia, o deben de ser esas medidas de salvaguardia, las que permitan esa continuidad. De hecho, si no hay esa continuidad, tampoco sabemos lo que va a durar la UNESCO, la ONU, ¿no? Siendo el panorama geopolítico actual y con el tema del cambio climático y de las imprevisibilidades de ello para la especie, ¿no? Pero si no se cumple con la salvaguardia, si no hay continuidad, si esa cultura no sigue viva en las personas, ese elemento se retira de la lista. Bueno, pues nada, damos entonces por finalizado. Pues muchas gracias.